Este es el cuartel general de la educación pública, digamos, de principios del siglo XVI. A diferencia de otros grandes espacios culturales del centro histórico, este desde su primera piedra fue concebida como una escuela, como un espacio cultural. Otros han sido palacios de gobernantes, de personas ilustres de la época transformados en centros culturales. Este, desde el siglo XVI, es un centro cultural. Los jesuitas comienzan su proyecto educativo, digamos, de excelencia. Esa era la idea de los jesuitas. No era solo, digamos, convertir al cristianismo o educar en el cristianismo, como era la tarea de dominicos y franciscanos, sino educar en el sentido más amplio del conocimiento. De manera que los primeros libros, las primeras ediciones de los libros científicos, del pensamiento más avanzado de la época de la Ilustración, pasaban por este recinto. Tan es así que con el transcurso de los años aquí empezó también a fraguarse la independencia de México. Por esta escuela pasó, por ejemplo, el cura Hidalgo o José María Morelos. Imagínense que en este colegio una noche los ejércitos del rey tocan a la puerta, entran a este palacio y expulsan a todos los maestros y catedráticos del colegio de San Ildefonso. Los llevan a Veracruz, de Veracruz los desembarcan en España y de España son expulsados. Pero el pensamiento de la independencia su semilla ya había prosperado aquí, a pesar de que en este espacio, a espaldas de donde estoy yo hablando, o delante de donde yo estoy hablando, estaba la biblioteca más importante de entonces de la Nueva España, que fue prácticamente destruida. Se buscaban los libros donde se hablaba de alguna manera de laicidad, del mundo de la ciencia, etcétera, que ponían en riesgo el pensamiento único, oscuro, del clero de entonces. Buen día, jóvenes en TV. Ya estamos de vuelta. Querido Matías, buenos días. Con mucha vida para continuar con este ciclo eterno de morir y renacer, construir y deconstruir conocimientos. ¿Qué tal, jóvenes en TV? Pamela, como siempre, muy contento de compartir este proceso, esta exploración a la cultura, a la ciencia y a las humanidades contigo. Y con la juventud, claro, de todo México que nos acompaña en este programa. Y para no esperar más, en este programa continuaremos explorando estos interesantes temas de la sexualidad, sus manifestaciones, conceptos, historias, igualdad de género y derecho de las mujeres en México. Hablaremos de diversidad sexual, el abanico de expresiones y manifestaciones, y un tema súper interesante y necesario. ¿Qué onda con el consentimiento sexual? ¿Sabes a lo que se refiere? No te lo pierdas. Conciencia histórica, como se ha dicho, mueve creencias y certezas. El tema de hoy, cacería de esclavos, existe, no es del pasado. Comunicación y arte, hoy con un capítulo más de Banda Ancha. Además, el pensamiento matemático nos pone al tanto de los robots en la historia y su programación. Y ya entrando en materia, en la dimensión digital, arte y mecatrónica. Variadita y equilibrada. Así la programación de este martes, Jóvenes en TV. Comenzamos. Matías, ¿tú qué recuerdas de tu adolescencia? Yo lo recuerdo como un momento de muchas preguntas y desde luego muchos cambios físicos, aumento de estatura, se distribuye la grasa corporal y por supuesto todos los cambios que tiene que ver con la sexualidad. Claro, y generar una identidad decidiendo qué incorporar de las miles de cosas que ves en la moda, en el cine, en la gente que te rodea, etc. Tenemos que decidir con qué nos identificamos y con qué no. Así es, poco a poco vamos construyendo nuestra identidad y por supuesto descubrimos nuestra orientación sexual. La diversidad sexual es el tema que abordaremos el día de hoy en nuestro segmento de responsabilidad social, cívica y ética. Nos acompañará un psicólogo especialista en diversidad de género para resolver todas tus dudas. También te presentaremos un glosario de las siglas que seguro has visto, pero seguro y tal vez no lo tienes todas claras. Sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual son algunas de las nociones de las que hablaremos a continuación.
Estamos con András Hernández, psicoterapeuta especialista en disidencias sexogenéricas y la prevención de la violencia de género. András, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, claro, un placer. András, ¿qué es el sexo? Bueno, pues no es exactamente lo que todo el mundo se imagina cuando escucha esa palabra, sino vamos a un poquito a términos, vamos a decirlo así, o sea, más académicos, pero sin sonar tan así, ¿no? O sea, tan academicistas, porque pues tampoco es el plan, ¿no? Entonces, el sexo prácticamente son todas aquellas características internas y externas que hacen que nuestro cuerpo sea como es. Claro. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No nos podemos reducir solamente a decir, bueno, pues son nuestros órganos sexuales o genitales, como muchas personas le nombran. No nada más eso es el sexo, ¿no? O sea, muchas personas por mucho tiempo han pensado que solamente es eso y no es así, porque el sexo sí se ha descubierto que tiene mucho que ver, por ejemplo, a nivel cerebral, gonadal, es decir, o sea, con nuestros ovarios o testículos en dado caso, si es que los hay, porque a veces puede ser que no los haya, ¿no? También tiene que ver con los órganos sexuales externos, es decir, lo que alcanzamos a ver, y los órganos sexuales internos, lo que no alcanzamos a ver. También tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con nuestros cromosomas, o sea, tiene que ver con un montón de cosas. Ok. Podemos quedar tampoco solamente en la parte de decir, bueno, pues es que el sexo son hembras y machos, ¿no? O sea, porque bueno, aquí yo sí les invitaría a que empezáramos a utilizar un lenguaje más adecuado, porque cuando hablamos de sexo, no estamos hablando de mujeres ni de hombres, ¿sí? Entonces hay que quitarnos esa idea de la cabeza, ¿no? Entonces de lo que estamos hablando aquí es prácticamente de lo que conocemos como hembras, machos e intersexuales, y que ahorita voy para allá. Ahora, algunas personas me van a decir, ¿cómo que hembras y machos? Bueno, pues es porque somos animales mamíferos también, o sea, los seres humanos seguimos siendo del reino animal. Claro. Para quien la gente me diga, no, no es cierto, sí somos mamíferos, animales, entonces por obvias razones, pues seguimos teniendo esa taxonomía, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que, pues dentro del sexo, sí, puede ser que tengamos las categorías de macho, hembra, pero ¿qué creen? También hace ya unos años se ha descubierto que no son los únicos sexos, por así decirlo, y que tampoco podemos hablar específicamente de ellos tampoco. ¿Por qué? Porque existen muchas variaciones, como les acabo de decir, cerebral, gonadal, hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad existen muchísimos sexos, no solamente dos, o no solamente tres, porque bueno, voy para allá. También se conoce a la intersexualidad, que la intersexualidad, digamos que son justamente todas aquellas variaciones corporales internas y externas que quizás dan como resultado un cuerpo que no es hegemónico. Y hegemónico, o sea, para entenderlo es que no es lo que usualmente se espera, ¿no? Si ustedes ven los libros de biología de hace unos, que les gusta, pues no sé, 2 años, porque en realidad, pues esto casi nunca se aborda, ustedes van a ver dibujos que son muy estereotípicos, ¿no? O sea, todo el tiempo vemos ciertos cuerpos, ciertas partes del cuerpo que deben de ser de ciertas maneras en particular, pero nunca en los libros se nos ponen imágenes de cuerpos reales, ¿no? O sea, de estas variables que existen en los cuerpos. Entonces, digamos que la intersexualidad vienen siendo corporalidades que puede ser que no encajen exactamente pues en el imaginario que todo el mundo tenemos, porque desafortunadamente no existen estudios pues muy específicos con respecto a cuántas personas intersexuales existen en el mundo, pero más o menos se calcula que aproximadamente del 2 al 4% de la población mundial es intersexual. O sea, esto es algo súper enorme. Entonces puede ser que entre nosotros tres haya alguien intersexual y no lo sepa, ¿sí? Porque la intersexualidad, hay muchos tipos de intersexualidad, como yo diría. Ya desde aquí podemos decir que es una invitación a que nos quitemos el binarismo de la cabeza. Y binarismo pues me refiero a que es solamente dos opciones. Binario viene pues de bi, ¿no? O sea, de dos, entonces hay que quitarnos esa idea de todo, ¿no? O sea, de que solamente existe o blanco o negro, o caliente o frío, o sea, porque hay un montón de posibilidades en medio. Oye, a ver, entonces para que nos quede un poquito claro, el tema de la intersexualidad, o sea, se define en relación a la corporalidad, o sea, yo soy, bueno, dices que ya no se clasifica como masculino o femenino, sino a través de mi corporalidad, ¿es la intersexualidad?
Sí, así es. O sea, la intersexualidad tiene que ver justamente con compartir quizás características que se denominan desde las hembras y los machos en el mismo cuerpo, ¿no? En distintos porcentajes. Como yo decía, el sexo pues tiene que ver con lo gonadal, cerebral, hormonal, etcétera. Y cada uno de estos componentes puede justamente tener características, digamos, de hembra o de macho. Entonces, en las personas intersexuales puede ser que en el mismo cuerpo convivan características de macho y de hembra al mismo tiempo, sin ser separables. Pero esto no es algo siempre que se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los cromosomas, hay personas que, ejemplo, tienen cromosomas XY, sin embargo, es que por alguna variable en los receptores, por ejemplo, de la testosterona, pues no hay esos receptores activados, entonces la testosterona no funciona en el cuerpo, entonces no se masculiniza y entonces puede ser que el cuerpo más bien, ¿no? O sea, tenga características de hembra, que se desarrolle en mamas, puede ser que se desarrolle en cadera, sin embargo es que cuando vamos a la parte interna de los órganos sexuales, puede ser que se encuentren testículos en vez de ovarios, sin embargo es que por fuera puede que haya una vulva perfectamente bien puesta. Bien puesta. Ok. ¿No? Pero eso es un ejemplo de los miles que podemos encontrar. Por ejemplo, muchas personas intersexuales se dan cuenta que son intersex cuando pues ya pasan, digamos, la época de la pubertad, porque quizás los cambios que se van dando en el cuerpo no son los mismos que se pueden esperar justamente de alguien que pues sí tiene como más que nada estos ajustes, ¿no? En los porcentajes, como decíamos, de todos los componentes del sexo, ¿sí? Porque puede ser que pues una persona, no sé, nazca justamente con cromosomas XX y justo, ¿no? O sea, sus gónadas, sus órganos internos y externos, pues sí concuerdan con respecto a ser una hembra, por ejemplo, y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, también incluso, aquí esto no se ha corroborado, pero hay muchos cuerpos, digamos, de hembra, por así decirlo, que, pues sí, ¿no? O sea, se supondría que, pues tienen como toda esta corporalidad, porque ya, digamos que de cierta forma, al menos a simple vista ya se comprobó, pero ¿qué tal que tienen ovario poliquístico? El ovario poliquístico también, o sea, es ahí una variable que hace que, por ejemplo, ciertas personas les empiece a crecer mucho la barba, ¿no? Que no puedan embarazarse de una manera pues más sencilla, que suban de peso, incluso hasta pueden perder cabello, ¿no? Entonces, o sea, esto está relacionado a que la producción de testosterona natural es más elevada. Todo el mundo tenemos los dos tipos de hormonas, o sea, tenemos testosterona y pues bueno, otro tipo de hormonas ahí como la progesterona, el estrógeno, ¿no? Puede ser que la producción sea más alta de lo que es común, por así decirlo, ¿sí? Ok. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es el género? A mí me gusta referir a que es una serie de permisos y prohibiciones que se nos coloca a las personas por el cuerpo que se nos lee, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nazco y si el médico, o incluso, ¿no? Desde antes de nacer, le hacen un ultrasonido a mi mamá, ¿no? Y entonces en el ultrasonido ven que ese cuerpecito tiene entre las piernas algo que se parece a un pene, entonces desde ahí ya le están bautizando que es niño. Obviamente, pues empieza toda una configuración social, personal, de cómo se va a llamar, qué juguetes le vamos a comprar, colores, etcétera, y empiezan a haber un montón de expectativas con respecto a ese cuerpo con pene. Ahora, pues ya saben, o sea, también lo mismo pasa que, pues sí, si vemos un cuerpo que tiene algo parecido a una vulva entre las piernas, pues entonces se le bautiza como niña y empieza toda otra historia completamente diferente. Ahora, como paréntesis, ¿no? O sea, si se dan cuenta, de nueva cuenta estamos cayendo en el binarismo. Solamente se considera que hay niñas y niños y a nadie le preguntan si están de acuerdo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esa criaturita nace y ahora sí, todas esas expectativas que ya se habían planteado los papás, los médicos, pues sí, la familia entera, pues empiezan a caer sobre ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza incluso hasta a criar de una forma distinta. Hay estudios que incluso se ha descubierto que a los bebés que se les bautiza como niños, se les trata de una manera más seca que a comparación de los bebés que son bautizados como niñas. Entonces ya desde ahí hay como una, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, una implementación de permisos y prohibiciones. ¿Y qué pasa, no? O sea, ustedes igual, ahorita piensen en todo lo que han aprendido en la escuela, con su familia, en los comerciales, con la tía, con el vecino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se dice de cómo deben de ser las mujeres y los hombres?
Ahora, el género también lo podemos entender como, pues, algo, es una imposición, ¿no? O sea, porque justamente a nadie se nos pregunta si estamos de acuerdo siendo mujeres o siendo hombres, simplemente es algo que ya se puso. Y eso también permea a la hora de cómo te vas a comportar, con quién te vas a relacionar, sí, las actitudes que tienes, si te cortas o no el cabello, si te maquillas o no, la ropa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí justamente empieza como toda una serie de cuestiones ahí que son prácticamente imposiciones, ¿no? No son decisiones, sino es un imaginario en el que todo el mundo estamos y que se entiende perfectamente bien. Oye, pero a ver, desde tu punto de vista, ¿cómo entonces tendría que ser la formación de un nuevo integrante de la familia? No le estoy poniendo sexo, pero llega a mi familia, ¿cómo debe de ser esta formación? Me queda claro que o te inclinarías al lado de que tiene que experimentar y ponerle un carro o ponerle una muñeca y ver con cuál juega, pero o en qué momento, cómo tiene que ser esta formación. Porque a lo mejor llega un niño y yo digo, bueno, pues de manera consciente e inconsciente, pues le voy a traer un carrito. Pero eso, 6 años, 7 años, cuando tiene que experimentar. Pero en este lapso de 0 años a 5 años, ¿de qué manera yo tengo que formar a un hijo? Bueno, mira, hay sugerencias justamente de criar niñes, pues digamos, de diferentes maneras, pero una forma que se sugiere un montón es de la manera neutra. ¿Y cómo es esto? Para empezar, o sea, justamente a las pequeñas criaturas se les pone un nombre. Y tenemos también nombres que son sumamente binarios, es decir, que terminan con A o terminan con o digamos, la sociedad ha pues pensado que justo hay ciertos nombres para niñas y para niños. ¿Qué podemos hacer? Ocupar nombres neutros, ¿no? O sea, es decir, pues sí, o sea, meternos a internet o si, no sé, tenemos alguna religión en particular, bueno, pues irnos a leer los libros sagrados y leer por ahí algo que nos inspire, o sea, yo, digamos, sí, estoy como acorde a estas propuestas, que es como, estos nombres neutros están en todas partes, ¿no? O sea, no obligar a esa pequeña criatura a tener un nombre que ya tiene, digamos, como implantado un género, ¿sí? Claro. Esa sería como la primera cuestión. La segunda cuestión, también hay estudios que pues ya tienen bastante tiempo, incluso, o sea, desde los años 70 se empezó a investigar, o incluso hasta desde antes, pero en los años 70, que fue un poquito este boom de la sexualidad, se empezó a investigar qué onda con esto de pues la identificación, que bueno, después me gustaría como ahondar un poco más, es decir, o sea, cómo es que las personas podemos colocarnos o descolocarnos de este binarismo de género, ¿no? O sea, entonces, bueno, justamente este tipo de estudios dicen que personas pequeñas, ¿no? O sea, las infancias pueden estarse ya identificando con algún género o con ninguno desde que tienen incluso 3 años, no más, ¿sí? Entonces, para esto, como paréntesis, sí me gustaría como invitarles a quitarnos esta idea adultocentrista de la cabeza. Y por adultocentrista me refiero a pensar que solamente las personas adultas mayores de 18 años y menores de 65 años son las que tienen el poder de decisión. Entonces, digamos que las ideas que importan, por así decirlo, son aquellas que dan les adultos mayores de 18 años. Y además también pasa que, supongamos, yo tengo, pues sí, ¿no? O sea, tengo 29 años, pero puede ser que me tope a una persona que tenga 43 y me invalide justamente mis vivencias y todo porque tengo 29 años y no tengo 43. András, definitivamente es muy interesante esto que estás mencionando, que la llegada de un nuevo integrante a la familia debe ser una educación de manera neutra. Por eso te pido que hagamos un paréntesis a la entrevista y nos acompañen a ver la siguiente cápsula. Tal vez has escuchado la expresión LGBTTI. Se trata de una sigla compuesta con la inicial de varias palabras que hacen referencia a las diferentes preferencias, orientaciones sexuales, identidades de género y condiciones biológicas. LGBTTI se usa para definir la diversidad de manifestaciones y expresiones en torno a la sexualidad. Significa lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Vamos a desglosarla. LGB engloba orientaciones y preferencias sexuales. La letra L corresponde al lesbianismo, concepto que se refiere a mujeres lesbianas que se sienten atraídas erótica y o afectivamente por otras mujeres. La letra G es la inicial de gay, concepto que define a hombres que se sienten atraídos erótica y o afectivamente por hombres. La B se refiere a la bisexualidad.
Es decir, cuando una persona se siente atraída erótica y o afectivamente por hombres y o mujeres. Las 3 T's pertenecen a transexual, transgénero, que son identidades de género, y a travesti, que corresponde a una expresión de género. Transexual es el término que se designa a las personas cuya biología no corresponde con su identidad de género y que pueden realizar un cambio en ella para adecuarla. Transgénero son las personas cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no buscan hacer ninguna modificación para adecuarla. Travestis son personas que se representan a sí mismas vestidas con atuendos o vestimentas de un género considerado distinto al suyo, sin que esto implique necesariamente una orientación o preferencia homosexual. Hombres que visten con ropa de mujer o mujeres con ropa de hombre. La letra I corresponde a intersexualidad, que define una condición biológica, variaciones corporales de las características sexuales, ya sea en genitales, gónadas, niveles hormonales o cromosomas, que pueden o no dar una apariencia atípica respecto al estándar de la corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Qué bueno que siguen con nosotros y seguimos platicando con Andras. Andras, gracias por continuar y estamos platicando de esta educación neutra. Vamos con esta siguiente inquietud. ¿Qué diferencia hay entre identidad de género y orientación sexoafectiva? La identidad de género es algo súper personal, no es algo que se vea a simple vista, sino que tiene que ver con cómo yo me puedo ajustar o no, o me quiero descolocar de ese binarismo que ahorita estábamos platicando, ¿no? Porque digamos que es el único referente, al menos que tenemos aquí en la ciudad. Si nos fuéramos a otro lugar, entonces pudiera ser diferente, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, si estuviéramos en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y tuviéramos esa cultura, pues muy probablemente muchas personas, o no sé, o sea, es un decir, pudiera estarse también identificando con lo mushe, ¿no? O sea, porque lo mushe viene siendo otra representación. Entonces, pues digamos que la identidad de género es eso, ¿no? O sea, es una percepción muy personal, muy al interior, para saber si nos colocamos dentro de ese binarismo o nos salimos o lo combinamos, pero también me gustaría que definamos entonces cuál es la orientación sexoafectiva, porque también suele confundirse y se suele pensar que todas estas características que empezamos a nombrar, incluyendo el sexo, digamos que es como en las matemáticas y entonces, no sé, es un decir A más B es igual a C y no es así. O sea, todas estas características que estamos nombrando son completamente independientes las unas de las otras, pero todo el mundo las tenemos. Aquí vamos con la orientación sexoafectiva. Esto se refiere justamente a la posibilidad, capacidad, ¿no? De podernos enamorar y también involucrar sexualmente incluso, ¿no? O sea, con alguien. A mí me gusta mucho nombrarlo así, orientación sexoafectiva, porque no nada más estamos hablando de lo sexual. Muchas personas piensan que justo, ¿no? O sea, si nos hacemos novies de alguien, entonces a fuerzas vamos a tener relaciones sexuales con esa persona. Y no necesariamente, o sea, también puede ser que vivamos todo un proceso de enamoramiento sin tener la parte de atracción sexual, y es completamente válido, ¿sí? Entonces, la orientación sexoafectiva es esta parte de sentirnos atraídos hacia la parte emocional, intelectual, sexual de alguien, ¿sí? Entonces, pues también aquí podemos hablar de, pues, orientaciones sexuales muy básicas y bueno, pues también incluyendo algo que también se deja de fuera, que es la asexualidad. Ok, bueno, pero a ver, entonces, justamente me gustaría regresar un poquito a la parte de identidad, ¿no? O sea, porque bueno, ya decíamos que es algo muy personal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro de la identidad tenemos a las personas cisgénero, que vienen siendo todas aquellas personas que se identifican con ese género que se les puso al nacer, ¿no? Es decir, ok, tienes una vulva entre las piernas, se te dijo que eras niña y ok, tú vas creciendo con el tiempo y dices, sí, soy una niña y entonces me convierto en mujer, perfecto. Eso es un ejemplo de persona cisgénero. Ahora, cisgénero no es una grosería, ni es algo como para identificar de mala manera a las personas, y esto sí me gusta aclararlo, porque también hay pues muchas otras personas que se sienten como pues invadidas, juzgadas por nombrarles de esta manera, pero simplemente es una clasificación que pues es para distinguir que, por ejemplo, también dentro de la identidad sexogenérica existimos las personas trans, ¿no? Y bueno, ¿quiénes somos las personas trans? Somos todas aquellas que no nos identificamos, digamos, como permanente, exclusiva o integralmente con ese género que se nos puso al nacer o que se nos impuso. Puede ser que supongamos, a mí me impusieron el género hombre, pero ¿qué tal que yo no me vivo o no me veo como hombre en mi interior? Y entonces, ¿qué tal que yo me identifico como una persona no binaria? Esto quiere decir, o sea, bueno, para definir persona no binaria,
es toda aquella persona que justo no se identifica integral, permanente o exclusivamente con el ser mujer o el ser hombre, ¿sí? Quiere decir que puede ser que se identifique con dos géneros al mismo tiempo, o puede ser que se identifique con algo fuera de este binarismo de género, ¿no? O sea, puede ser que tenga una identidad propia que solamente la propia persona puede explicar, puede ser que se identifique con 3, 4 o 5 o más géneros y está perfectamente bien, etcétera, ¿no? Entonces, una persona no binaria es aquella que se va a salir de este binarismo de género, ¿de acuerdo? Ahora, que si hablamos de mujeres y hombres trans, pues lo único que quiere decir es que a la persona se le asignó un género binario al nacer y esa persona decide transitar a otro género binario. Es decir, supongamos que a ti se te asignó mujer al nacer, pero no te vives como mujer ni te sientes como mujer, entonces transitas a ser hombre. Ay, perfecto. Oye, pues muy claro estos términos, definitivamente. András, está súper interesante esta entrevista y ojalá podamos seguir conociendo más sobre el tema. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales o algún lugar donde podamos contactarte? Sí, por supuesto. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Resistencia No Binarix, ¿no? O sea, con X al final. Ahí tenemos un montón de infografías y de información que es lo que ahorita he estado compartiéndoles, porque bueno, yo soy coordinadora de un colectivo que pues tiene ese mismo nombre. Somos personas no binarias haciendo cosas por personas no binarias. Entonces ahí nos pueden seguir. Igual nuestro correo electrónico es resistencia.nobinarix@gmail.com. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. Pues definitivamente todos se van a sentir identificados con este tema. Sí, está súper interesante. Muchísimas gracias y pues esperamos que les jóvenes se puedan poner en contacto contigo para resolver cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Claro que sí, no hay de qué. Y pues igual nada más haciendo la postdata, también tenemos área de psicoterapia, psicología dentro del colectivo, por si alguien necesita ayuda o más información con respecto a esto, o que se esté descubriendo con respecto a su orientación sexoafectiva o identidad de género, se puede acercar a nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. No hay de qué, todo un gusto. Igual nos vemos la próxima. Claro. Con respecto a este tema, tenemos una propuesta de actividad. Coordínate con 2 compañeras o compañeros utilizando alguna red social y elaboren un pequeño cuestionario con las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es la diversidad sexual? ¿Sabes qué es la identidad de género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué quieren decir las siglas LGBTTI? Apliquen el cuestionario a alguna de sus conocidas o conocidos y de sus redes sociales. Y después, entre ustedes, compartan las respuestas. ¿Qué conclusiones sacan sobre las respuestas? ¿La mayor parte de la gente que entrevistaron conoce sobre estos temas? ¿Qué se les ocurre hacer para que más gente conozca sobre diversidad sexual? Compartan sus propuestas por este medio. Nos va a dar mucho gusto escucharlas y pueden ser un detonante para que más gente conozca qué es la diversidad sexual. Seguimos. Comenzamos esta sección hablando de la adolescencia, porque sabemos que es una etapa donde empiezan muchas de las preguntas que revisamos hoy. Ante la diversidad sexual, los cambios del cuerpo, inquietudes y dudas, lo mejor es informarse para un mejor y más responsable ejercicio de nuestra sexualidad. En México, las personas tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley, sin importar su género, expresión de género o preferencia sexual. Falta que eso se viva y sea una realidad. No solo la Constitución en su artículo 5 lo marca, instituciones de gobierno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, han emitido pautas y recomendaciones como la Cartilla de Diversidad Sexual. Para lograr un cambio en la educación, es importante tener presente que los derechos sexuales son, considerando toda su diversidad, derechos humanos. En este segmento de responsabilidad social, cívica y ética de Jóvenes en TV, hemos hablado de valores democráticos como la igualdad, la pluralidad y la tolerancia. Nuestro país es diverso en muchos sentidos y la diversidad sexual es una manifestación más de nuestra sociedad. Con esta conclusión terminamos este segmento. Más adelante continuaremos con la reflexión en el capítulo de la igualdad de género en México y los derechos de las mujeres. Pero antes, no te pierdas una interesante historia de esta ciudad que es de todos los mexicanos. Una ciudad aparte, la Ciudad de México en el tiempo.